Dios le bendiga, amados, y gracias por sintonizar con nosotros este día martes en este servicio de adoración. Gracias por estar con nosotros y esperamos que este tiempo que vamos a disfrutar podamos ser bendecidos, inspirados, fortalecidos para seguir en nuestro caminar con el Señor. Así que prepárese, amado, vamos a estar tranquilos, pero definitivamente adorando al Señor y dejar que el Espíritu Santo nos hable en una forma bien personal, genuina y poderosa. Gracias, oh Dios, te damos por este momento que tenemos, tu bendición sobre nosotros. Llena el santuario con tu gloria, llena cada hogar con tu presencia, que podamos cada uno de nosotros en este día martes experimentar la bendición que tú tienes para nosotros y que podamos nosotros cada uno regocijarnos, inspirarnos y fortalecernos cada uno en este lugar y en cada hogar, y que podamos, Señor, honrarte en todo. Recibe la honra y la gloria. Úsanos, oh Señor, para poder traer el mensaje de rescate y de luz a cada persona que nos escucha en este momento. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con estas alabanzas al Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor, esta mañana. Venimos delante de un Dios bueno y fiel. Adorémosle, porque Él es nuestro Dios. Adorémosle con toda razón. Vamos a cantar una vez más. Adorémosle. Adorémosle, porque Él es nuestro Dios. Con todo el corazón. Yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro. Eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro. Digno es nuestro Dios. Una vez más. Yo te adoro, yo te adoro. Eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro. Digno es nuestro Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar
Cantemos, yo te adoro, yo te adoro. Y yo te adoro, yo te adoro. Eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Digno es nuestro Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Aleluya, aleluya, yo te adoro, mi Dios. En medio de estos tiempos hay una adoración en mí. Yo te adoro, mi Dios. Digno, digno es nuestro Dios. Digno es nuestro Dios. Digno es nuestro Dios. Señor, tú mereces honra y gloria, poder y majestad. Digno tú eres, Señor, de ser adorado. En este día, Señor, traemos nuestras oraciones, nuestras plegarias, cada petición, Señor. Sí, tú las conoces, pero en esta oración, Señor, queremos ponerlas ante tus pies. Obra milagrosamente. Trae fortaleza, Señor, a cada corazón. Obra sanidad en nuestros cuerpos. Quita toda enfermedad, dolor, aflicción en el nombre de Jesucristo. Obra tranquilidad en nuestras mentes, Señor, los pensamientos que vienen. Que nuestra mente pueda glorificarte en todo momento. Señor, abre camino. Limpia los pasos adelante, Señor. Que podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Bendice nuestros hogares. Cada familiar, Señor, toca los corazones. Fortalece el caminar de cada uno de ellos, Señor. Que tu paz reine en nuestras habitaciones. Que podamos experimentar tu gloria. Y, Señor, llénanos de fortaleza y esperanza. Que pueda mirar al día de mañana, no de acuerdo a como los científicos dicen, sino de acuerdo a tu palabra. Que podamos ver increíbles posibilidades en el día de mañana. Que aunque los médicos dicen algo hoy, pero que mañana podemos vernos, Señor, sanos de toda enfermedad y dolencia. Que aunque los consejeros dicen que no hay solución para el problema doméstico que hay, que pero podamos ver, Señor, tu paz que reina en nuestros hogares y nuestras habitaciones. Descansamos en ti, confiamos en ti, porque tú eres fiel. Siempre has sido fiel, eres fiel y siempre serás fiel. Por eso es que te adoramos. Por eso es que te damos honra y gloria. Porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios sin igual y poderoso, grande, digno de suprema adoración y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro. Eres Jesús, digno de adorar. Yo te adoro, yo te adoro. Digno es nuestro Dios. Yo te adoro, yo te adoro. Eres
Qué bueno es el Señor. Yo te adoro, yo te adoro. Digno eres, Señor. Dios le bendiga en esta tarde, amados. Es una bendición el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, esperando de que usted pueda ser bendecido y bendecida ahí en su casa. Tenemos motivo por qué darle gloria y honra al Señor, porque Dios nos mantiene con vida, Dios nos mantiene con salud. En medio de la incertidumbre, como siempre digo, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha bendecido. ¿Por qué no adorar al Señor? ¿Por qué no darle gracias al Señor? Hay otras personas que quisieran estar como tú y yo estamos, pero no pudieron. Sin embargo, la gracia, la misericordia de Dios nos ha cuidado a cada uno de nosotros. En esta tarde quiero tomar unos minutos para compartir contigo algo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos ya en anticipación de poder quizás reunirnos pronto. El pastor el domingo hacía anuncio de que ya pronto estará dándole a conocer los días que ya las puertas se abrirán. Y en todo este tiempo que hemos estado en nuestras casas, yo sé que Dios ha estado tratando con nosotros. El domingo el pastor predicaba de preparándonos para regresar, para congregarnos. Pero mientras hacemos los preparativos y hacemos los arreglos, tenemos que ver que Dios ha estado tratando con nosotros. Y es bien importante porque muchas veces lo que sucede es que nosotros como padres a veces le ponemos muchas demandas a nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos la cumplan, pero sin embargo muchas veces nosotros no la cumplimos. Entonces yo no puedo exigirle a nadie algo que yo no pueda hacer, porque entonces daría razón a las personas decir, tú me exiges, pero no cumple. Y eso lo hemos visto a través de toda esta pandemia. No quiero entrar en esa dinámica, pero lo importante es que en todos estos meses que hemos estado en la casa, yo no sé tú, pero yo le he preguntado a Dios, Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué puedo aprender en todas estas cosas? En esta tarde yo quiero hablar contigo bajo el tema, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Y muchas veces, como te decía, muchos de nosotros a veces somos exigentes, principalmente si estamos en los trabajos. Recuerdo cuando trabajaba secularmente como jefe de un departamento, pues yo tenía que exigirle a ciertos de los empleados que cumplieran con ciertas regulaciones, pero yo como el jefe tenía que dar ejemplo, porque si yo no doy el ejemplo, no puedo exigirle a ellos que cumplan, porque le voy a dar entonces motivo a ellos de decir, pero usted es el primero que está quebrantando, no está cumpliendo con lo que se está exigiendo. Y a través de la Biblia nosotros vemos a Dios cómo trata con el pueblo, cómo trata con sus hijos, cómo trata con la nación de Israel. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 12, hay como 5 cosas que Dios le exige a su pueblo. El verso 12 él dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que los ame y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios había separado al pueblo de Israel para que fuese su pueblo, fuera su nación preferida.
encontramos que a través de toda la trayectoria Dios ha sido tan bueno con el pueblo de Israel. Le había perdonado tantas cosas, le había pasado por alto tantas cosas. Y por más bueno que Dios era con el pueblo de Israel, más rápido muchas veces el pueblo se desviaba de lo que Dios quería. Ahora encontramos este escenario donde el pueblo de Israel está ya listo para entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra que Dios le había prometido, Dios viene y habla con Moisés y habla con el pueblo y le hace una pregunta y le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que anda en todos sus caminos y que los ame, y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Te decía anteriormente que tú y yo no podemos exigirle a nadie algo que tú y yo no podemos cumplir. Sí, recuerdo a mis hijos, yo les decía, ustedes pueden salir, pero tienen que llegar no más tarde de las 10 de la noche. Y habían una u otras veces por la cual yo tenía que llegar un poco tarde. Entonces mis hijos me decían: pero papi, tú no estás aquí a las 10 como nos dice que nosotros estemos. Entonces muchas veces nos quedamos sin palabras, sin respuesta para decirle. Lo que te quiero decir es que si queremos exigirle, tenemos que ser ejemplo. ¿Y quién más que Dios para ser el ejemplo para ti y para mí? En lo que concierne el servir a Dios, el andar con Dios, el vivir bajo el cuidado de Dios. El pueblo de Israel, como te decía, primeramente había sido rebelde con Dios y con Moisés. Si usted va a Deuteronomio capítulo 9, verso 24, encontramos que el pueblo de Israel había sido rebelde contra Jehová y no le habían seguido las instrucciones. Dios había hecho pacto con sus padres y ellos se habían alejado de esas exigencias o ese pacto que Dios le había dado. Pero muchas veces, queridos hermanos, tú y yo somos bendecidos no porque tú y yo lo merecemos, sino por el pacto que Dios ha hecho con nuestros padres. En otras palabras, muchos de nuestros hijos son bendecidos no porque quizá ellos han sido buenos, sino por nuestras oraciones y nuestro servicio a Dios, por la intercesión que hemos hecho a favor de nuestros hijos. La bendición de Dios llega hasta ellos. El pueblo de Israel era bendecido muchas veces no porque eran buenos, sino por el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y por esa razón entonces podían alcanzar los beneficios que Dios tenía para ellos. El pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, Dios le hace una pregunta al pueblo de Israel sobre algo que Él le quiere exigir. Y lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel es que tengan temor. Pero el temor que Dios le exige no es un temor de terror, de miedo, sino un temor de reverencia. Que Dios le dice que tienen que reconocer a Dios como lo que Él es. Que tienen que temerle a Dios no porque Dios lo va a matar, sino porque Él es el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios que hace milagros, el Dios que le ama. Por eso es que en el verso 12 Él dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y lo primero que le dice: sino que temas a Jehová. El temor a Jehová te hará a ti sabio. Eclesiastés capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eclesiastés capítulo 12 verso 13 dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, ese temor de reverencia a Dios te puede hacer sabio, te puede ayudar, te puede bendecir, te puede dar sabiduría, te puede llevar a lugares que a lo mejor tú y yo no podemos entender. El temor a Dios te ayuda a ti a adorar a Dios y no a otros dioses.
Y eso es lo que Dios anda buscando de su pueblo, porque el pueblo en cierta ocasión se había desviado, se había alejado de adorar al Dios verdadero y se habían ido a adorar a otros dioses. Deuteronomio capítulo 13, verso 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. En otras palabras, no hay otro Dios como nuestro Dios. Si vamos a adorar a Dios, vamos a adorar al Dios verdadero. Dios se había revelado a ellos en tantas formas. Ellos habían experimentado en los milagros de Dios. Habían visto a Dios hacer tantas cosas. Sin embargo, en ciertas ocasiones se habían alejado de adorar el Dios que hacía bueno con ellos. Pero Dios te dice a ti y a mí en esta mañana: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir su mandamiento, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, lo que Dios pide de nosotros es que tengamos obediencia y que dependamos de Él. Porque no es por nuestra propia fuerza, no es por lo que tú y yo podemos alcanzar, sino por ese temor de reverencia a Dios que vamos a lograr todo lo que tú y yo podemos alcanzar. Proverbio capítulo 3, versos 4 y 5, bien conocido de nosotros. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Ese temor a Dios, amados hermanos, te lleva a ti a tener cierta integridad, vivir en una integridad delante de Dios. En Josué capítulo 24, verso 14, Josué y Dios hablando, dice: ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si hay momentos donde tenemos nosotros que afincarnos bien, temer a Dios y servir al Dios verdadero, es en estos momentos que estamos viviendo. Tantas cosas que estamos escuchando, tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que estamos viendo, que muchos peligros, muchos personas que están violentas. No hay un día mejor para servir al Dios verdadero que en el día de hoy. Mientras tú y yo sirvamos al Dios verdadero como Él quiere que le sirvamos y tengamos reverencia ante su presencia, Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Dios quiere que cada paso que tú y yo demos, lo demos en el camino correcto de lo que Dios ha trazado para tu vida y para mi vida. Mientras nos mantengamos caminando bajo esos caminos, Dios te va a bendecir. Y Proverbio capítulo 14, verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y la razón por la cual Dios le exige al pueblo de Israel que le temieran y que anden en todos sus caminos es que muchas veces el pueblo de Israel se desviaba de los propósitos de Dios. Y cuando tú y yo nos desviamos de los propósitos de Dios, vamos a empezar a caminar en caminos donde tú y yo no debemos andar. Y lo segundo que Dios quiere es que tú y yo escojamos un camino, y es el camino verdadero. Isaías 21:8, la palabra dice: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. En otras palabras, queridos hermanos, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Nadie la va a tomar por ti y por mí. Pero las decisiones que tomemos, vamos a tomarlas primero temiéndole a Dios
y luego entendiendo qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No tomemos decisiones de ir por este lado o aquel lado porque es capricho nuestro o porque parece bonito o porque pensamos que es lo que yo quiero hacer. Vamos a buscar dirección de Dios y vamos a asegurarnos que sea Dios quien nos dirija por sus caminos. Porque cada vez que Dios nos dirige por sus caminos, los caminos de Jehová van a ser buenos. Mientras estemos caminando bajo el propósito de Dios, los caminos de Dios para ti y para mí van a ser buenos. El Salmo 18, verso 32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mis caminos. En otras palabras, cuando yo temo a Dios, tengo miedo de salirme fuera de su voluntad. Cuando yo le temo a Dios, Dios entonces va a enderezar mis pasos para que yo ande en esa perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque Él te va a dar a conocer a ti y a mí los caminos que tú y yo tenemos que andar. El pueblo de Israel sale y ¿quién lo dirige? Dios. Pero sus malas decisiones hicieron desviar el propósito de Dios y algo que le tomaba 3 días para entrar a la tierra prometida, le tomó 40 años. Por su desobediencia, por muchas veces desviarse de los propósitos y los caminos de Dios. Yo espero que los propósitos que Dios tiene para contigo y los planes que tú quieres hacer, que no te tomen mucho tiempo porque te desviaste del camino que Dios tenía para ti, sino que aprenda a entender cuál es el camino que Dios exige para ti. Salmo 86, verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 37, verso 8 te dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debe andar. Quiere decir, amados hermanos, que Dios es el que va a enseñarnos, Él va a abrir el camino para que tú y yo caminemos en su voluntad. En esta tarde quiero animarte a que te asegure que el camino que tú andas caminando es el camino que Dios ha trazado para tu vida. No el que te dice el amigo, no el que te dice el vecino, no el que la sociedad quiere pintarte o lo que las personas en autoridad quieren decirte, sino el camino de Dios. Y la razón por la cual nosotros hemos tomado tiempo para reabrir nuestro templo no es porque ya la noticia lo han dicho o el gobierno lo ha dicho, sino que el pastor está esperando que Dios le indique el camino y el tiempo para hacer lo que necesita hacer. Porque cuando caminamos bajo la perfecta voluntad de Dios, Dios va a abrir el camino y tú y yo vamos a ser bendecidos. Primero Dios le dice al pueblo de Israel y te dice a ti y a mí en esta tarde: estamos listos para regresar. Primero, teme a Dios. Segundo, anda en su camino. Lo tercero que Dios le dice al pueblo y que me dice a mí, el pastor tocó parte de esto el domingo, es que tenemos que amar a Dios. Mateo 22, 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra prioridad, queridos hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a nuestro prójimo. Yo no puedo estar en la voluntad de Dios si yo no amo a mi hermano. Juan dice: amado, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se conocerá el amor de Dios para con nosotros, en que nos amemos unos a otros. Y es bien interesante, queridos hermanos, Dios le dice al pueblo: ámenme.
En otras palabras, no traten de buscar otro amor, no traten de desviarse del camino. Tengan temor porque yo soy el Dios Todopoderoso. Dios nos dice en esta tarde a nosotros, amemos a Dios. Y hay muchas cosas que nos pueden quitar el primado del amor de Dios de nuestra vida. Muchas veces ponemos el trabajo por encima de Dios. Muchas veces ponemos nuestros hijos primero que Dios. Muchas veces ponemos nuestra casa, nuestra riqueza, cualquier cosa primero que Dios. Y Dios tiene que ser el primado de nosotros. Nuestro amor primordial tiene que ser, cuando tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, Dios se encargará de bendecirte en todo lo que te hace falta. Dios nos dice a nosotros en el Salmo 31, verso 3. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Entonces, mi deber es asegurarme de que el amor en mi corazón le pertenezca a Dios. Porque si hay algo que ocupa ese amor de Dios, entonces estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me exige. Y Dios me exige a mí que amemos también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy tú y yo podemos ver a través de la noticia, los medios de comunicación, lo que está sucediendo. Pero tú y yo podemos cambiar el destino porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Dios te da todo lo que tú le pides, pero tú le das a Dios lo que Él te pide. Dios nos da a nosotros todo lo que tú y yo les pedimos, pero tú y yo tenemos que asegurarnos que cuando Él nos pida algo, tú y yo se lo demos. Y muchas veces no nos queremos desprender de algunas cosas que son para nosotros valiosas. Y lo que está haciendo es que está reemplazando el lugar de Dios. Y Dios tiene entonces que hacer lo que Él tenga que hacer para captar nuestra atención. Lo próximo que Dios nos exige, primero Dios exige que le temamos. Segundo, Dios dice que andemos en sus caminos. Tercero, Dios pide que le amemos. Ahora Dios dice que le sirvamos. Y es bien interesante, amado. Y quiero que me escuche para que no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Nuestra prioridad en la vida cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso tiene que ser el primado para nosotros. Y luego Dios va a encargarse de lo demás. Y si tú y yo vemos el verso, vemos que servicio es de lo último que Dios le exige al pueblo. Pero muchas veces nosotros queremos servir antes de amar. Y ahí es donde tú y yo fracasamos. Porque el servicio es lo que tú y yo hacemos en la obra de Dios. Pero muchas veces queremos plataforma, queremos brillar, queremos hacer. Y Dios no anda buscando nada de eso. Dios anda buscando que tú y yo primero le temamos, segundo que le amemos, tercero que andemos en su camino y luego que sirvamos. Porque cuando analizamos el texto, como te dije, hay 4 cosas que van primero que el servicio. Pero muchas veces, muchos de nosotros queremos primero servir antes de amar, antes de temer, antes de caminar. Lo que Dios anda buscando de nosotros en el día de hoy es que tú y yo obedezcamos lo que Él exige de nosotros. Porque muchas veces lo que hacemos viene a tomar el lugar de lo que Dios requiere de nosotros. No deje que el servicio
ocupe el lugar de Dios. Y no es que el servir no es malo, porque parte de los dones de Dios es servir. Pero cuando yo le doy más prioridad a lo que estoy haciendo por la obra de Dios que al Dios de la obra, entonces estoy caminando en el camino. Si yo le voy a dar prioridad más a la predicación o al servir que a Dios, entonces tengo mis prioridades equivocadas. Mi prioridad tiene que ser amar a Dios por encima de las cosas. Entonces, en mi obediencia al amar a Dios sobre todas las cosas, Dios me va a bendecir y me va a poner en gracia para hacer otras cosas. Entonces, por eso es que Dios le dice a Israel, mira, yo no quiero que me sirva. Claro, el servir es bueno, pero él primero le exige que teme a Dios, que anden en sus caminos, que lo amen por encima de las cosas. Y después le dice, y que sirvan a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está en mi corazón, entonces todo lo que yo haga va a ser de bendición, porque Dios está en primer lugar. Concluyo en esta tarde. Porque si no estamos preparando para regresar y hemos estado quizás no aislados porque hemos estado comunicados, pero sin congregarnos, ¿en qué hemos dedicado el tiempo que hemos estado en nuestros hogares? Yo creo que el tiempo que hemos estado en los hogares ha tenido que ser para acercarnos más a Dios, para ver qué Dios nos quiere decir a nosotros, para ver cómo están mis prioridades en lo que hago en Dios. Y si queremos movernos hacia adelante, Dios entonces empieza a requerirnos ciertas cosas. De la misma forma que para poder llegar a reunirnos como iglesia, hay ciertas cosas que se nos están exigiendo, que tenemos que cumplir. Ponernos máscara, guardar distancia, lavarnos bien las manos, no tocarnos. Son cosas que aunque no nos gusten, pero si queremos ser partícipes de adorar a Dios juntos, tenemos que cumplir con estas cosas. Y en esta tarde Dios nos dice a nosotros, ¿dónde están tus prioridades? Porque si el servir está primero, tienes que empezar a decirle, Señor, arreglas nuevamente mis prioridades, porque yo quiero obedecerte. Y el amor de Dios tiene que ser lo primero, porque el amor va a complementar todas las demás cosas que Dios demanda de ti y que Dios demanda de mí. Y en esta tarde Dios te pregunta, o hazte la pregunta, ¿qué es lo que Dios demanda de mí? Si no es el amor, pídele a Dios que arregle tu prioridad. Padre, gracias en esta tarde por tu amor para con nosotros. Señor, tenemos que entender que el amor hacia ti tiene que ser lo primero en nosotros para poder participar de las bendiciones que tú tienes. Señor, tú le dices al pueblo que te teman, que le amen, que andan en sus caminos, que les sirvan. Y luego tú lo vas a entrar a la tierra. Ayúdanos, Señor, a poder entender que ese amor hacia ti tienes grande prioridad en nuestras vidas, para poder nosotros luego amar a nuestro prójimo, temerte, andar en tus caminos y servirte, Señor, de todo corazón. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Reverend Isaac. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en su luz. Dame un corazón
Aleluya. Purifícame, Señor, que pueda yo hacer tu voluntad. Gracias por ese sermón, amados, que nos deja con esa pregunta que tenemos que hacer, amado. ¿Qué tenemos que hacer para poder honrar al Señor? ¿Qué Dios pide de nosotros? Y es particular, individual, es colectivo también. Pero gracias al pastor Veraldo por traernos ese consejo que nos mueve, nos insta a buscar más del Señor, amados. Y gracias por sintonizar, amados, no solamente la congregación, pero los amigos que de diferentes lugares se sintonizan con nosotros este día martes. Sinceramente agradecemos su participación con nosotros siempre y esperamos que ustedes puedan seguir, amados, conectados con nosotros. Ya pronto, en las próximas semanas, estaremos dando el anuncio para poder congregarnos juntos. Tenemos algunas cosas todavía que poner en su sitio referente al edificio y otros asuntos bien importantes que nos van a ayudar a mantenernos saludables y felices en poder adorar en este lugar. Pero gracias, amados, y esperamos que usted pueda ya comenzar a animarse para poder recibir ese anuncio tan poderoso. También, amados, queremos recordarle que ya van más de 3 meses que estamos nosotros compartiendo con ustedes diariamente, 3 veces al día, las reflexiones pastorales de lunes a sábado. Y sí, vamos a hacer algunos cambios en esas presentaciones que tenemos, pero por el momento seguimos en esta semana, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y el propósito es usar esos minutos, algunos 10 minutos, para poder traerle palabra de inspiración y fortaleza para hacerle frente a ese nuevo día. Y les recordamos el tiempo de adoración aquí siempre los martes, como en esta ocasión, a la 1 de la tarde, y también el domingo a las 9 de la mañana. Ese es el servicio en español. Por favor, esté con nosotros. Y queremos pasar en este instante a la ofrenda. Queremos recibir la ofrenda, no sin antes darle las gracias por su fidelidad a este ministerio con sus finanzas. Sus ofrendas y diezmos han llegado aquí a la oficina, y gracias por enviarlo por correo, por ofrendar electrónicamente como muchos están haciendo ahora, y también algunos de ustedes que han tocado la puerta de la oficina y han dejado sus ofrendas. Gracias, amados, y vamos a seguir con esa dedicación de obediencia y fe en el Señor para este ministerio. Padre, en este momento traemos nuestras ofrendas y diezmos. Padre, recompensa la fidelidad de tu pueblo, que podamos siempre, Señor, hacerlo en obediencia y en fe hacia ti, y que podamos usar todos esos recursos para llevar el Evangelio a los corazones de personas tan necesitadas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exalta. Cristo, 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 de todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exalta. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre verde, exaltable, nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exaltable. Por sintonizar, y esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes para este día. Padre, en este momento bendecimos a cada hermano, cada familia, cada persona con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos recibir esa bendición
para ser de bendición a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, amados. Vayan con el Señor. Le queremos mucho.